Saludos jóvenes, hoy hablaremos sobre los ATS, que son los análisis de trabajo seguro. Es uno de los documentos más utilizados acá en el Perú. También tenemos el IPERSEC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, del cual estaremos hablando más adelante. Empecemos con qué hacen los ATS, realmente cómo funcionan. Ellos lo que hacen es reducir los peligros, todo aquello que pueda causar daño en un ambiente de trabajo, mediante cualquier observación visual del trabajo que se va a desarrollar para que éste sea más efectivo. Es decir, cuando una persona se siente más segura en un ambiente que no es tan peligroso y no tan riesgoso, ¿qué significa esto? En ese momento la persona va a desarrollar su trabajo de una manera mucho más efectiva, no pierde tiempo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Seleccionar las tareas. Debo saber qué tareas voy a analizar para poder seleccionarla. Ya cuando tengo mi tarea seleccionada, divido la tarea en pasos específicos. Vamos a darle un ejemplo. Una tarea como trasladar una mesa de una habitación a otra habitación. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Saber el peso de la mesa y saber cuál es la ruta que voy a tomar. ¿Por qué? Porque al saber el peso de la mesa, yo puedo dividir el trabajo y decir, ¿puedo hacerlo sola o necesito ayuda? Y al revisar o decir cuál es la ruta que debo tomar, puedo hacer una inspección del terreno por donde voy a recorrer para saber cuáles son los peligros y riesgos que están en esa ruta. Ya cuando hago esto, divido la tarea en pasos, identifico esos peligros potenciales, que son esos que pueden causar daño. ¿Cuáles son esas consecuencias? Cuando hablamos de consecuencias hablamos hacia la persona, es decir, lesiones. También qué voy a hacer o enfermedades. Recuerden que el peligro es todo aquello que tiene potencial de causar daño en términos de lesión o enfermedad ocupacional. Entonces tengo que ver qué consecuencias puede causar a la persona o a las personas que van a trabajar en esa tarea. Determinar los controles requeridos. Estas son medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas debo tomar para cada peligro potencial? Redactar un procedimiento con los estándares seguros de trabajo. Es decir, si hay un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro, se anexa a este ATS. Registrar y administrar las intervenciones. Otras intervenciones que pueden haber de otras actividades o de otras personas que no están dentro de esa actividad dentro del trabajo. ¿Cómo voy a hacer? Lo primero que debo hacer es desglosar el trabajo. Desglosar es dividir. El primer paso en la lista de cada paso de trabajo, valga la redundancia, en el orden de ocurrencia, tiene que ser primero identificar los peligros. Ya cuando identifico los peligros, es ver y documentar, es decir, escribir cuáles son esos peligros que puede haber o pueden generarse, que pueden también darse en el caso de trasladarse. ¿Qué podría ir mal? También se debe tomar en cuenta. Se debe listar los peligros nuevamente. Yo debo hacer una lista, de documentar y listar los peligros es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que debo? Cuando voy a hacer la tarea, debo ir anotando cada uno de esos peligros que se van presentando porque después los tengo que tener dentro de la hoja del ATS. Identificar las consecuencias. Ya sabemos cuáles son las consecuencias a quién, a la persona, al trabajador. En este caso le da un ejemplo de como caídas, golpes, quemaduras, amputaciones, etc. Los controles. Después que se haya identificado cada peligro, consecuencias, se deben identificar los controles requeridos para evitar que se materialicen los peligros ya identificados. La materialización de los peligros no es más que un riesgo. Después, seleccionar un trabajo para el análisis. Ya cuando tengo mi trabajo seleccionado, ¿qué debo hacer? Debo desarrollar el ATS para todos los procesos significativos, o sea, importantes, y deben ponerse a disposición de todos los empleados. Es decir, el ATS no es para que usted lo guarde después que usted lo hizo. El ATS debe estar a disposición de todos los que posiblemente pasen por allí y ese trabajo represente peligros y riesgos para ellos también. Cuando el empleado que desarrolla un ATS se encuentra que los procedimientos actuales no son los adecuados, ¿qué debe hacer?
debe actualizar ese ATS, para desarrollar una alternativa adecuada. Todo trabajo o todo trabajador debe recordar que debe desarrollar un ATS antes de operar cualquier equipo instalado recientemente o cuando se implantan procedimientos nuevos en equipos existentes. Los ATS realmente se desarrollan cuando es una actividad nueva o cuando, como lo acabo de decir, hay equipos nuevos en planta. Si ya hay un ATS listo y no necesita ser actualizado, podemos utilizar ese ATS que está allí. Las observaciones e investigaciones también pueden ayudar a identificar las necesidades de actualizar o desarrollar un ATS. Es decir, uno ve cuando está trabajando si existe esa necesidad. Y los procesos que deben tratarse primero son los que tienen una tasa mayor o probabilidad mayor de lesiones, enfermedades u otros incidentes o accidentes. Recordemos que incidentes es cuando no ocurre nada, no deja daños, y accidentes cuando sí deja daño.